buen día. Este es el noticiero de mediodía. Lina te cuenta, transmitiendo desde diferentes épocas. Hoy les saluda Carolina Real. Vamos a iniciar con Didier Pose en política del Plan Cóndor y dictaduras. Para ello debemos transportarnos al año 1975. Vamos contigo, Didier. Buenos días. Hoy es martes 25 de noviembre de 1975. Los saluda Didier Pose y bienvenidos a las noticias. Comencemos con la primera noticia. Una noticia que ha causado revuelo entre estos días, y es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor ha sido, según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, un plan en el cual Estados Unidos intenta en el sur apropiar los estados para que sean capitalistas y no socialistas. Esta idea, esta influencia la dio Henry Kissinger, que es el secretario de presidencia en esa época de Estados Unidos. En el Plan Cóndor participa Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, más que todo América del Sur. Este Plan Cóndor ha matado, asesinado mucha gente, miles de personas que son opositores de las dictaduras puestas. Las dictaduras que son golpes de estado en el cual intentan hacer que se haga este plan como tal, que todas esas naciones sean capitalistas y derroquen el socialismo, comunismo del mundo. Entonces hablaremos sobre más que todo una dictadura, y es la dictadura chilena. La dictadura chilena de Augusto Pinochet, quien encabezó el golpe de estado en 11 de septiembre de 1973, que derrocó el gobierno de Salvador Allende. Fue nombrado el jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974, y en diciembre del mismo año fue declarado presidente de la República. Pero ¿por qué Augusto ha sido tan importante? Presidente de Chile, ha realizado diferentes transformaciones económicas y sociales al país. Bueno, dejo acá todo porque estoy en un lugar peligroso, y como saben, hablar sobre estas cosas podría causar mucho revuelo y pueden que me maten. Entonces volvemos al estudio. Muchas gracias. Aquí Carolina reportándose desde el lugar de los hechos. Nos encontramos un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no ha cautivado por completo la atención del público. Nos encontramos en Argentina, un país donde la situación ha afectado a todos los ciudadanos. Pese a la enfermedad de Ortiz, Argentina sigue manteniendo su neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Argentina tiene sus propios problemas internos, casos como desaparición y muerte de personas. Y esto es en lo que queremos centrarnos en la sección de hoy. ¿Qué tanto ha afectado esto a la familia de los desaparecidos y qué tan común es? Buenas tardes, ¿nos permitiría realizarle una entrevista? Sí, bueno, no estoy muy segura, la verdad. Pero sí, desde que mi rostro no parezca y mi identidad no sea revelada, acepto. Muchas gracias. Empecemos. Primera pregunta, ¿por qué desea que esto sea así? El hecho de que su identidad no sea revelada. Bueno, esto es debido a que me da miedo llegar a decir algo inapropiado. La situación actual es muy difícil y con tan solo equivocarte en una cosa, puedes desaparecer. Desaparecer, ¿verdad? Hablando de ello, ¿cuál es la razón de que tenga tanto miedo? ¿Algún familiar suyo ha desaparecido? Sí, señora. Mi hijo desapareció. Se lo merecía por no seguir las reglas. Sin embargo, me da miedo llegar a también desaparecer yo. Creo que ya es suficiente. Disculpe por no poder dar más información. Adiós. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Como podemos notar, esta mujer temía por su libertad. Según el Código Civil de la República Argentina, el caso de las desapariciones forzadas es algo ilegal. El artículo 879 nos confirma, en el cual se menciona que nadie puede ser privado de la libertad desde que no haya sido juzgado por un juez y se haya medido las intenciones de sus actos del sujeto en cuestión. Sin embargo, el gobierno del mismo es el que priva la libertad. Eso es todo por hoy de política. Regresamos al estudio. Muchas gracias. Buenas tardes, televidentes.
Este viernes se cerró en Argentina uno de los últimos capítulos de la Guerra Fría en América Latina y con él una herida profunda que cruza por lo menos en 6 países. En una sala de tribunales de Buenos Aires se dictó sentencia en el mega juicio contra 18 militares por el denominado Plan Cóndor. La operación ilegal conjunta llevada a cabo por gobiernos militares sudamericanos en la década de los 70 para perseguir y ultimar opositores a nivel transnacional. Sin embargo, ¿cuál fue el impacto? Se está iniciando un plan al que se le denomina el Rodrigazo, un plan de ajuste anunciado el 4 de junio del 1975 por el ministro de Economía de Argentina. Hoy, estando a 5 de diciembre del mismo año, Celestino Rodrigo, durante la actual presidencia de María Estela Martínez de Perón y la gestión de José López Rega, los principales generadores del ajuste. Ahora vamos a ver la evolución económica. El PBI en los 9 primeros meses del presente año se mantuvo estacionario, ya que simplemente incrementó un 0.1%, habiéndose operado en el tercer trimestre una caída del 3.6%. Si se efectúa un análisis sectorial, puede observarse que el sector agrícola tuvo notables disminuciones en los niveles de producción. Según estadísticas oficiales, para el primer semestre el producto generado disminuyó un 4.7%. La producción de cereales y lino cayó un 14.1%. Principalmente la producción de maíz disminuyó un 22% con respecto a la cosecha anterior. En el caso de los dos principales cereales, que es el trigo y el maíz, se puede apreciar que el precio recibido por el productor fue inferior al valor orientativo fijado antes. Pese a los reajustes practicados, la producción de forrajeras disminuyó un 14.9%, el de las oleaginosas un 4.6%, la soja un 2.2%, las frutas y las flores un 6.4% y hortalizas y legumbres un 13.4%. En algunos casos, como el de el girasol, donde la producción fue inferior en un 24.5%, provocó serios conflictos por deficiencias en el abastecimiento del aceite. Es así que el sobreprecio en el mercado negro llegó a exceder el oficial en un 37.5%. En otros casos, como el de el azúcar, fue sumamente grave la reducción de los rendimientos de la molinera, de un 8.4% en septiembre de este año contra el 10% en 1914. En general, puede decirse que en este sector, en muy pocas temporadas agrícolas, se ha procedido a tantos ajustes de precios. Y esta es básicamente toda la información económica por hoy. Después de un corte comercial, vamos a seguir con el entretenimiento. Buenas tardes. Buenas tardes, televidentes. En este momento no me encuentro en una fecha específica, pero vamos a hablar del entretenimiento. Los 80, que han tenido un reintegro a la sociedad de manera nostálgica y mercantilizable, están en casi todas partes. En la televisión, con diferentes series famosas como Stranger Things o Glow; en el cine, con It o Ready Player One; en la música, con diferentes estilos que se usaban en la época como vinilos. También se puede aplicar en las tiendas de ropa con estilos de ropa de la época, o estampados de grupos muy famosos musicales propios de estas. En videojuegos, en librerías o, si nos vamos más allá, hasta en la Casa Blanca. Ahora nos vamos a centrar propiamente en la música. El término disco se volvió algo muy popular y de moda en los 80, haciendo que diferentes géneros como el New Wave, el Pop Disco y el Dance Music incrementaran sus ventas y se volviera algo muy rentable. Todo esto se dio ya que la frecuencia rítmica de este tipo de música era algo perfecto, o que se consideraba perfecto por las personas que escuchaban música en la época. Vamos a 1980 a ver qué piensa la gente de este hecho. Buenas tardes, estimados televidentes. Mi nombre es Juan Camilo Roa y bienvenidos a esta nueva sección de deportes en donde les voy a hablar acerca de la goleada del Plan Cóndor. Entonces, un ex senador peruano denuncia que la victoria argentina frente a Perú por 6-0 en el Mundial de 78 fue pactada entre los dictadores de ambos países. Siempre hubo sospechas de que el partido en el que Argentina goleó 6-0 a Perú en el Mundial que organizó en 1978 había estado mañado, pero ahora esta suposición ha quedado plasmada en una denuncia judicial de un ex senador peruano secuestrado por la dictadura de su país y enviado a Argentina como parte del Plan Cóndor.
La cooperación entre regímenes militares de Sudamérica para exterminar a opositores. El ex senador peruano Genaro Ledesma Izquieta declaró que el entonces dictador argentino Jorge Videla había aceptado dinero para recibirlo a él y a otros 12 conciudadanos como prisioneros de guerra, con la condición de que la selección en la que brillaba Cubillas se dejara golear por la de Mario Kempes, un famoso jugador argentino. Esto para permitir el acceso de la albiceleste a la final. Era un 25 de mayo de 1978 cuando los 3 opositores al entonces dictador peruano Francisco Morales Bermúdez fueron trasladados en un avión militar de su país a un regimiento de Yuyuy, al noroeste de Argentina. Allí llegaron sin DNI, pasaporte, muda de ropa y dinero. Después los trasladaron a Buenos Aires, donde fueron alojados en centros clandestinos de detención. Estos familiares avisaron a las delegaciones de derechos humanos, atestiguó en Perú Ledesma, ex senador de Izquierda Unida, ante emisarios del juez de Buenos Aires Norberto Ollarvide, según publicó el periódico Tiempo Argentino. Desde París hubo un emplazamiento al gobierno argentino para que no dejara en libertad, a lo que el gobierno argentino se negó. Ante la insistencia de París, el gobierno de Videla aceptó ponernos en libertad en condiciones de que Francia comprara nuestros pasajes, añadió Ledesma. Al salir de Francia, nos salvamos del lanzamiento de que Morales Bermúdez y Videla hablan, acordando que era el lanzamiento de una persona al mar desde un avión en vuelo, por lo que no quedaba arresto alguno, dijo Ledesma, refiriéndose a los llamados vuelos de la muerte en los que la dictadura argentina hacía desaparecer a los opositores. Videla los había aceptado como prisioneros de guerra con la condición de que Perú permitía el triunfo de Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol, porque esto tenía importancia para Videla. Necesitaban este triunfo para limpiar la mala imagen de Argentina al mundo, añadió Ledesma. Fuentes del juzgado de Ollarvide informaron al diario El País de que un periodista peruano también atestiguó la misma versión. Aquel 6-0 en la segunda fase del Mundial de 1978 se jugó el 21 de junio, casi un mes después de los 3 opositores y antes de su liberación. Argentina debía ganar a Perú por 4 goles de diferencia para superar en el grupo a Brasil y clasificarse para la final frente a Holanda. La selección local venció por 3-1 a la holandesa y se consagró campeona del mundo por primera vez. Diversas investigaciones periodísticas reconstruyeron denuncias de presupuestos sobornos y extorsiones a ciertos jugadores peruanos para dejarse golear. Además, ese año la dictadura de Videla concedió a la de Morales Bermúdez un préstamo y un cargamento de 14.000 toneladas de trigo. El juez Ollarvide pidió la semana pasada la detención de Morales Bermúdez por los presuntos secuestros y torturas como parte del Plan Cóndor. Hasta ahora, las investigaciones judiciales en Argentina contra esa operación de los regímenes sudamericanos apuntaban contra Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, pero no contra Perú. Morales Bermúdez, de 90 años, reaccionó diciendo que él era inocente y que no debía rendir cuentas ante la justicia argentina, sino en todo caso ante la de su país. Él decía: yo me someto totalmente a la justicia peruana. Estas cosas no tienen por qué juzgarse en países extranjeros. Que entonces atacó el juez Ollarvide por querer imitar al juez español Baltasar Garzón con sus procesos contra el terrorismo de Estado de Chile y Argentina. El ex dictador negó que su país estuviera involucrado en el Plan Cóndor y afirmó que su gobierno no buscó perpetuarse, sino que fue transición hacia la democracia, claro que duró 5 años. Había un grupo de izquierda radical que comenzó a manejar ciertas situaciones que dificultaban el proceso. De regreso a la democracia, dijo Bermúdez. Entonces el gobierno tomó la decisión de deportarlos y esas fueron las circunstancias en que llegaron a Argentina, añadió el exdictador. Algunos de aquellos 13 terminaron volviendo a su país al fin del régimen, como Ledesma, que fue elegido para la Asamblea Constituyente, que comenzó sus sesiones el 28 de julio de 1978 y finalizó un año después. Morales Bermúdez dijo que se presentaría ante la justicia de su país para que se investigaran aquellas expulsiones.
ex parlamentario Ricardo Letis respondieron que ellos también irán a los tribunales peruanos. Esto sería todo por la sección de deportes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.